Hola a todos, mi nombre es Luis, soy profesor de Historia de España aquí en BGNLIP y hoy vamos a hablar de un evento histórico que ocurrió en el mes de enero, concretamente el 30 de enero de 1648. Se trata de la Paz de Westfalia. Hemos hablado en vídeos anteriores sobre cómo España, a través de la unión dinástica entre la dinastía de los reyes católicos, es decir, Isabel la Católica, Fernando el Católico, su hija Juana la Loca, se casa con Felipe I, y Felipe I de Habsburgo, este monarca austríaco, generó esta unión dinástica a través de la cual España empezó a ser un imperio transnacional. Aunque en España, en las escuelas españolas, solemos considerar que la Edad Media termina con el descubrimiento de América en 1492, la verdad es que el sistema político que se manejaba en Europa después de esta fecha seguía siendo el mismo. Era un sistema feudal donde la soberanía, el control sobre un territorio, seguía dependiendo de una cuestión de sangre, de quién era el rey, con quién estaba casado el rey y quién sería el hijo del rey. No necesariamente de la gente que vivía en ese territorio o de las fronteras, que al final eran una cuestión, los que vivían en el territorio eran los sujetos del rey. Poco después de esta unión dinástica entre estas dinastías española y austríaca, se inició un cisma en la Iglesia católica donde aparece el protestantismo, ¿no? Aparece esta corriente religiosa que rechaza la autoridad del Papa de Roma, y esto detonó una serie de conflictos que terminarían arrastrando a toda Europa. Es lo que ahora se conoce como la Guerra de los 30 años. Empezó por religión, pero terminó involucrando a pues, lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico o el Imperio Alemán, Suecia, Suiza, Francia, España, diversos de los reinos que formaban Italia. España además estaba en guerra con uno de sus propios territorios, que eran los Países Bajos, que a través de uno de estos cambios dinásticos habían terminado bajo control del rey de España, pero se habían rebelado porque querían la independencia, los Países Bajos, o como se les conocía en la época, Flandes, la región de Flandes. Finalmente esta guerra llega a su fin en 1648, donde se firman una serie de tratados que son colectivamente conocidos como la Paz de Westfalia. En estos tratados se firman paces separadas para todos estos conflictos, y la solución a la que se llega para intentar evitar este tipo de guerras en el futuro es que básicamente se reconoce que lo que forma un país no es quién lo gobierna, sino las fronteras y sus habitantes. Se considera que este es el nacimiento del Estado-nación, no del reino, sino del país, que tiene un rey, pero tiene su propia definición más allá del rey. Entonces, desde el punto de vista político y diplomático, hay quien considera que es la Paz de Westfalia la que finalmente marca el nacimiento, el inicio de la Edad Moderna, el fin de la Edad Media, de la política de la Edad Media, y el inicio de la política de la Edad Moderna y de los estados modernos. La culminación, uno de los puntos más importantes de estos acuerdos de paz, es el 30 de enero, que fue el punto en el que España renunció a la soberanía, al control sobre los Países Bajos, y de nuevo, aunque España seguía teniendo las colonias en América, a nivel europeo España quedaba reducida, no exactamente, pero prácticamente a la península ibérica. Es un poco un paso más hacia el nacimiento de España como Estado-nación. Y no solo de España, sino de muchos otros países europeos. Espero que os haya resultado interesante y hasta la próxima.